Imainaya Munasqa Chakokuna. En esta oportunidad les traigo un nuevo video donde les enseñaré los pronombres demostrativos del idioma quechua. Espero les sea de mucha utilidad. Yo soy Wilfredo Vilcaso Compi y soy el Tata de Chachi. Anteriormente aprendimos sobre los pronombres personales del idioma quechua. En esta segunda lección de morfología quechua aprenderemos los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son aquellos con que material o intelectualmente se demuestran o señalan personas, animales o cosas. En el idioma quechua existen tres pronombres demostrativos y son kai, chay, hakai. Pronombre demostrativo kai. Este pronombre hace referencia a este o esta. Por eso se utiliza este pronombre para designar a la persona, animal o cosa que está más cerca de la persona que habla. En esta oportunidad utilizaremos el siguiente ejemplo. Imataj kai, kaiqa, hampara. En castellano, ¿qué es esto? Esto es una mesa. Otros ejemplos con este pronombre demostrativo son kai alcoca, aiñashan. En castellano, este perro está ladrando. Kai warmiqa, mamay. Esta mujer es mi mamá. Pronombre demostrativo chay. Este pronombre hace referencia a ese, esa, eso y designa a la persona, animal o cosa que está más cerca de la persona a quien se habla. Por ejemplo, imataj chay. ¿Qué es eso? Chayqa ujmichi. Eso es un gato. Otros ejemplos con este pronombre demostrativo chay son chayrumita oqari. Levanta esa piedra. Chaymichi purishan. Ese gato está caminando. Pronombre demostrativo hakai. Este pronombre hace referencia a aquel, aquella y designa a la persona, animal o cosa que está lejos de la persona que habla y de la persona con quien se habla. Por ejemplo, imata hakai. ¿Qué es aquel? Hakaiqa sacha. Aquel es un árbol. Otros ejemplos con este pronombre demostrativo hakai son hakai wallpa ugruntuta churasqa. Aquella gallina había puesto un huevo. Hakai wawa anchata wakan. Aquel bebé llora. Que les interesa aprender el idioma quechua.